Qué bueno que sigues en esta transmisión en vivo. Hemos tenido un poco de dificultades con respecto al internet, pero aquí seguimos dando la lucha y vamos a seguir hoy en esta tarde ya con nuestro estudio de revelaciones. Hay que recordar que ya vamos a 11 capítulos. Hoy estamos a punto de terminar el capítulo 11. Bueno, vamos a llegar a la mitad de este capítulo, pero ya vamos avanzando en el libro de revelaciones, en el estudio de revelaciones. Entonces vamos a seguir estudiando, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y qué bueno que puedes estar aquí con nosotros. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta tarde y vamos a orar por el estudio en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, Señor, en esta tarde. Yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, nos capacite, nos enseñe, Señor, y que lo que podamos ver hoy en este estudio sea bueno, sea agradable, nos motive, nos enseñe a ser mejores creyentes y podamos, Padre, amarte y quererte con todo nuestro corazón. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y en esta tarde vamos a estar viendo a partir del capítulo 3 al capítulo 14. A lo mejor no vamos a llegar hasta el capítulo 14, vamos a abarcar los versículos que nos den tiempo de estudiar. Vamos a estudiarlo con calma, tranquilos, despacio, aprendiendo, que es lo más importante. Acuérdate que es bien interesante estudiar las escrituras, porque no necesitas leer 2, 3, 4 capítulos para poder aprender de la palabra de Dios. Muchas veces solamente con un versículo es suficiente para que el poder de Dios, el poder de la palabra, obre en nuestras vidas, transforme nuestras vidas. Entonces vamos a iniciar este estudio a partir del versículo 3. El versículo 3 y 4 lo tocamos el miércoles pasado. Nada más vamos a recordar lo que hicimos o lo que vimos en estos versículos. Versículo 3 del capítulo 11 de Revelaciones nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Hay que recordar que estamos, el capítulo 10 y 11 de Revelaciones es un interludio antes de la séptima trompeta, que es lo que estamos analizando. En el capítulo 9 veíamos el toque de la trompeta, de la quinta, de la sexta trompeta, y en este capítulo nos hablan de esos testigos que Dios va a enviar con una misión. ¿Cuál es esa misión? A que profeticen. ¿Cuántos días van a profetizar? Y nos dice en este versículo 1260 días, que son igual a 42 meses, y esos 42 meses son 3 años y medio, en el cual Dios va a usar a estos profetas para que clamen, para que hablen en contra de los pecados de los gentiles, en contra del pecado de la humanidad, no solamente de los gentiles, sino también de los judíos. Estos testigos van a hablar y van a decirle a las personas: hey, necesitan regresar a Dios, necesitan conocer a Dios, necesitan un arrepentimiento en sus vidas. Pues esto es lo que estos testigos van a profetizar: arrepentimiento. Van a anunciar que se alejen de todas esas malas acciones, de todos esos malos pensamientos, y que se acerquen a Dios a través de Cristo. Pues Cristo es el único camino que nos guía al Padre. Ese es el trabajo que van a tener estos profetas, estos dos testigos, durante 3 años y medio. Y en este mismo versículo nos dice que van a estar vestidos de silicio. Hay que recordar que el silicio simboliza un duelo, un lamento, tristeza, y estos testigos, por eso nos menciona que van a estar vestidos de silicio, porque van a estar tristes, de duelo, lamentando la situación de la humanidad. Una humanidad que, conforme avanzan los capítulos de Apocalipsis, podemos ver que el fin ya está cerca, y que nosotros como creyentes estamos listos, estamos preparados y ansiosos por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y para que Él gobierne y juzgue con justicia, con rectitud, con equidad. Pero estas personas que no tienen a Cristo, estas personas que no han sido salvas,
su final de ellos es triste. Mientras nosotros vamos a reinar por la eternidad y no nos va a hacer falta de nada, ellos van a estar en el lago de fuego, donde más adelante en unos capítulos de Apocalipsis nos hace mención de la muerte segunda, y esa es la que nos debe de preocupar, la muerte segunda, que los creyentes ya no vamos a estar en ella. Gracias a Dios vamos a ser salvos y somos salvos de la ira de Dios, pero todo aquel que no ha creído y muere va a tener grandes problemas y va a pasar una eternidad en sufrimiento. Entonces, a partir de este versículo aún podemos ver la misericordia de Dios sobre esa humanidad que no se ha arrepentido. Fíjate lo que nos dice el versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos testigos son los dos olivos, y mencionábamos la semana pasada por qué son representados como dos olivos. Porque el olivo es el símbolo, representa al Espíritu Santo. Estos dos testigos van a estar llenos del Espíritu Santo. No solamente eso, sino también se menciona que son los dos candeleros. ¿Por qué? Porque alumbran, porque van a dar a conocer a Cristo, van a testificar de Cristo. Hay que recordar, y tocamos algunos pasajes la semana pasada con respecto a que Jesucristo se nos muestra a nuestras vidas como aquella luz que en donde están las tinieblas y viene la luz de Cristo, estas tinieblas no prevalecen. Y nosotros como creyentes ahora somos el reflejo de esa luz gloriosa, de esa luz de salvación de Cristo. Entonces estos dos testigos van a estar dando a conocer a Cristo, testificando de Cristo, diciéndole a la humanidad: ustedes necesitan cambiar, pero ese cambio se logra a través de Cristo. Ustedes necesitan ser salvos, necesitan arrepentirse, pero esa salvación se logra a través de Cristo. Y esta es parte de la función de estos dos testigos. Y te recuerdo, Zacarías capítulo 4 versículo del 1 al 14 nos habla de algo similar, de dos olivos, de dos candeleros, que se nos hace mención del sacerdote Josué y de Zorobabel. ¿Quiénes son estas dos personas? Son aquellas que iniciaron la reconstrucción del templo. Entonces hay un paralelismo entre Zacarías y Apocalipsis con estos dos testigos para ver la magnitud. En aquellos tiempos de Zacarías, Dios estuvo con el sacerdote Josué, Dios estuvo con Zorobabel, Dios los ayudó a seguir adelante ante toda la adversidad, ante toda la necesidad que tuvieron, hasta que ellos llegaron a cumplir esa misión, empezando a la reconstrucción de la iglesia o del templo de Jerusalén en aquel tiempo. Entonces hoy vemos que una vez más el amor, el poder de Dios va a reposar sobre estos dos testigos que van a hablar y van a anunciar acerca de Cristo y de su venida que está cerca, que está pronto. Y nos dice: están delante del Dios de la tierra, están en pie delante del Dios de la tierra. Sí, porque Dios los preparó para este tiempo. Al igual que Dios cuida de ellos, estos dos testigos están en el plan perfecto de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo siguiente. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Fíjate, van a haber personas que van a querer hacerle daño a estos dos testigos. Si alguno quiere dañarlos, dice que de estos dos testigos sale fuego de su boca de ellos y devora con fuego a sus enemigos. Y si algunas personas quieren matarlos, quieren hacerles daño, más adelante en este versículo nos dice que esas personas que quieren dañarlos o que quieren matarlos deben morir de la misma manera en que ellos piensan poder matar a estos dos testigos. Mientras el tiempo de su profecía durante estos 3 años y medio se esté cumpliendo, nadie va a poder tocarlos, nadie va a poder hacerle daño, porque está en el propósito que Dios guarde de ellos, que Dios cuide de ellos. ¿Y qué podemos aprender de este versículo? Que nosotros debemos de estar confiados en Dios en este tiempo, pues Él en su voluntad, Él cuida de nosotros, aunque
pasemos por tiempos complicados, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, hay que recordar que estamos bajo el propósito de Dios y que Dios tiene el completo control de nuestras vidas. Dios guarda de nosotros y Dios a través de las circunstancias nos enseña, aprendemos a ser mejores creyentes. Pero hay que tener en cuenta esto, siempre como creyentes nosotros ya estamos en la voluntad de Dios. Solo debemos de confiar en Él y Él va a cuidar y Él va a guardar de nosotros. Así como en este tiempo de su profecía de 3 años y medio de estos testigos, nadie va a poder dañarlos, nadie va a poder matarlos, porque tienen una misión que se tiene que cumplir. Y aunque la adversidad sea mucha, aunque la magnitud de las personas que quieran hacerle daño sea enorme, estos testigos están protegidos bajo el poder, bajo la autoridad de Dios. Nuestras vidas están protegidas bajo el poder, bajo la autoridad de Dios. Hay que recordarlo, muy importante esto. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. En este periodo, en este lapso de profecía de 3 años y medio, van a tener poder, van a tener autoridad, van a estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Y se nos mencionan 2 cosas interesantes. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Fíjate lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que se nos menciona en el versículo 6 de que estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, nos recuerda al profeta Elías, un profeta impresionante, un profeta lleno del Espíritu Santo. Y esa unción que tenía el profeta Elías en el tiempo de Acab, estos 2 testigos van a tener esa misma unción, ese mismo poder del Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice este versículo? Que tienen poder sobre las aguas y para convertirlas en sangre y herir a la tierra con toda plaga. Fíjate lo que nos dice Génesis capítulo 7, versículos 17 al 18. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿A qué te recuerda lo que se nos menciona en Revelaciones? Nos recuerda a Moisés y las plagas en Egipto, cómo Dios estuvo a cargo y Dios guió y enseñó a Moisés y lo llevó a liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto. Vemos cómo también se nos hace mención en este versículo. Entonces, estos testigos van a tener poder para poder hacer que el cielo no llueva, y poder para convertir el agua en sangre y herir a la tierra con todo tipo de plaga. Es impresionante el poder que van a tener estos 2 testigos durante ese periodo de 3 años y medio que va a ayudar su ministerio, que va a durar su profecía. Entonces hay que tener en cuenta que Dios tiene el control de todo. Teniendo en cuenta estos 2 versículos, podemos hacernos una pregunta: ¿quién son estos 2 testigos? Algunos teólogos creen que estos 2 testigos puedan ser Elías y Moisés. ¿Por qué? Por lo que se nos menciona en los versículos que acabamos de leer en Primera de Reyes y en Éxodo, que son cosas similares que Elías hizo y que Moisés pudo también hacer en su tiempo. Entonces es interesante porque también si leemos las escrituras podemos encontrar que Satanás quería el cuerpo de Moisés. Otros teólogos mencionan que es Elías y Enoc, porque tanto Elías como Enoc no se nos menciona en la Biblia que pasaron ese proceso de muerte, sino que fueron arrebatados por Dios. Pero realmente estos versículos que estamos analizando
y que podemos encontrar en la Biblia no son suficientes para poder deducir quiénes pueden ser estos dos testigos. También teólogos mencionan que no importa quiénes sean, sino lo que van a hacer, sino su misión que va a hacer. Y eso es lo importante. Es difícil poder deducir quiénes son estos dos testigos, pero lo importante de estos versículos no son los testigos, sino la acción que ellos van a realizar. Es impresionante porque podemos ver una vez más la misericordia de Dios obrando sobre una humanidad de pecado, una humanidad alejada, una humanidad que no quiere saber de Dios. Sin embargo, Dios es movido a misericordia para enviar a estos dos testigos para hablar acerca del arrepentimiento, pues aún hay tiempo para ellos que se arrepientan y que puedan ser salvos. Hay que recordar algo bien importante que hemos estado mencionando en casi todos nuestros estudios que tenemos los miércoles. En este tiempo que estamos describiendo de Apocalipsis, la iglesia ya no está presente. Pero hay personas que en este tiempo de Apocalipsis van a poner su fe en Cristo, van a poner su fe en Dios, van a querer ser salvos, pero van a tener que demostrar que esa acción de querer ser salvos es real y no es solamente una emoción. Y aquí vemos una vez más la misericordia de Dios enviando a sus testigos para que la gente se arrepienta, para que la humanidad se arrepienta. Pero también podemos ver dentro de estos versículos la dureza del corazón del hombre. En vez de que los hombres se arrepientan ante el mensaje de estos testigos, ante el poder y la autoridad que salen de estos testigos, la gran mayoría de estas personas que van a estar presentes en Apocalipsis buscan hacerles daño, buscan matarlos, pues su mensaje de arrepentimiento no es grato para ellos, porque es un mensaje que te dice: tienes que alejarte del pecado, tienes que alejarte de adulterio, tienes que alejarte de fornicación, de mentiras, de lascivias, de hurto. Y la humanidad no va a querer, porque en estos momentos están gozando en todo aquello que es pecado, todo aquello que es en contra de la moral que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que nos dice el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En este versículo nos dice: cuando haya acabado su testimonio, que su testimonio va a durar 3 años y medio. Cuando se cumpla la misión que Dios tuvo para estos dos testigos, dice que va a subir una bestia del abismo, que va a hacer guerra contra ellos, los va a vencer y los va a matar. Hay que analizar bien este versículo. Primero, sube del abismo. ¿Qué es el abismo? Ya lo hemos visto en estudios anteriores. Es el lugar donde se encuentran los espíritus inmundos. Es el lugar donde se encuentra un porcentaje de ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 3 nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Hemos analizado estos versículos y podemos ver que esas langostas son potestades demoníacas, son de espíritus demoníacos que van a tener acción en estos tiempos sobre la humanidad. ¿Y de dónde salen? Del abismo. Entonces, esta bestia, ¿de dónde sale? Sale del abismo, de ese lugar donde se encuentran esos espíritus inmundos, donde están los ángeles caídos. Es interesante porque va a tener poder, va a tener autoridad a tal grado que va a poder hacerle daño a estos dos testigos. Esta bestia es contra Dios, es contraria a la voluntad de Dios. Esta bestia
hace la voluntad de Satanás. ¿Quién es esta bestia? Esta bestia es el anticristo, pero reflejado ya con un cuerpo. Y cuando nosotros analizamos el primer sello de Revelaciones capítulo 6 y vimos acerca de aquel jinete del caballo blanco y que hacíamos referencia al anticristo, pero hay que recordar que en ese estudio se tocó una cosa bien interesante, que el espíritu del anticristo ya ha estado operando en los tiempos de los apóstoles, en nuestros tiempos, y ahora en este tiempo la bestia se manifiesta con un cuerpo que va a ser el anticristo. Vamos a primera de Juan capítulo 4 versículo 3, nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18: hijitos, ya este es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El poder del espíritu del anticristo ha estado operando en estos tiempos, pero es importante reconocer que en este tiempo que estamos viendo, en el capítulo 11 versículos 7, el anticristo es manifestado ya en cuerpo. Una última cita con respecto al anticristo, segunda de Juan capítulo 1 versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces hay que tomar en cuenta esta bestia, porque más adelante se nos va a hablar de esta bestia. Hasta ahorita donde se nos menciona es que tiene el poder para poder hacer guerra contra estos dos testigos, de poder dañarlos y poder vencerlos. Y no solamente eso, sino también poder matarlos. Y no es que el poder de Satanás sea más fuerte que el de Dios. Simplemente Dios permite que la bestia venza a los testigos, pues aún hay un propósito mayor en estos testigos. Todo está bajo el control de Dios. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. Y si tú te preguntas, bueno, ¿por qué la bestia pudo tener el poder suficiente para matar a estos dos testigos? Simplemente está dentro de la voluntad de Dios. Dios permite esto, no porque esta bestia sea tan fuerte que Dios o que el Espíritu Santo que reposa en estos dos testigos. Simplemente hay un propósito mayor en la vida de estos dos testigos. No solamente es dar a conocer el evangelio, no solamente es dar a conocer a Cristo, sino Dios es tan sabio, tan perfecto, que también los va a usar de una manera impresionante. Versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y en Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Que el cuerpo de estos dos testigos van a estar en la plaza de la grande ciudad. Hay que recordar que versículo 1 nos hace mención acerca del templo de Jerusalén. Entonces la gran ciudad es la ciudad de Jerusalén. Nos dice que en sentido espiritual es Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Ezequiel capítulo 16 versículos 49 y 50 nos menciona algo interesante. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. ¿Por qué? La gran ciudad de Jerusalén es comparada en un sentido espiritual con Sodoma por esa soberbia, por esa ociosidad, por esa abominación, a tal grado que veían a las personas en aflicción, en necesidad, y no les importaba. Es decir, en los tiempos
que se nos describen en este versículo 8, la ciudad de Jerusalén, los judíos y las personas que en ella habiten, habrá mucho orgullo de parte de ellos. Habrá una indiferencia ante la necesidad de la gente con alguna aflicción, habrá pecado, habrá abominación. Por eso también se nos compara con el sentido espiritual de Egipto, porque ¿qué representa Egipto para el pueblo de Israel? Representó esclavitud. Por eso Dios usó a Moisés para poder sacar a Israel del pueblo de Egipto, porque estaban esclavizados. En el sentido espiritual, las personas que están alejadas de Dios, las personas que no tienen a Cristo, las personas que no han sido transformadas, que no son hijos de Dios, están esclavizados en el pecado. Efesios capítulo 2 nos habla de la situación tuya y mía antes de que Cristo nos diera vida, y la situación de esa muerte espiritual se encuentra la humanidad que está alejada de Dios. Por eso en este versículo se nos dice en el sentido espiritual a Sodoma, por esa soberbia, por esa ociosidad, por esas abominaciones, y se nos menciona a Egipto porque estas personas están esclavizadas en el pecado. Y nos menciona también este versículo donde nuestro Señor fue crucificado. Un gran porcentaje de judíos rechazó a Cristo. Un gran porcentaje de judíos rechazó la salvación, y por ende Jesucristo fue crucificado. Y en este sentido nos recuerda que el judío que tiene la oportunidad de estar en aquel tiempo, y no solamente el judío, sino también el gentil, tiene una oportunidad de poder aprovechar y poder ser salvo. Por eso es bien interesante la función de estos dos testigos. Ahorita más adelante vamos a verla de una manera rápida. Entonces tienen que aprovechar esa oportunidad, esa misericordia que Dios está extendiendo en aquellos tiempos. Versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjate, pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esa acción de que estos pueblos, de que estas tribus, de que estas naciones, de que estas lenguas no permitan que estos cuerpos de estos testigos sean sepultados, es una acción que repercuye en una ofensa. Su soberbia y el pecado que los lleva a realizar esta acción es una burla hacia Dios, es una burla hacia estos dos testigos. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estas personas se van a regocijar sobre el cuerpo de estos dos testigos, se van a alegrar, va a haber fiesta, porque estos testigos ya no van a estar, porque estos testigos ya están muertos, se enviarán regalos. Para ellos esa es una gran noticia, para ellos es una gran victoria, ya no escuchar más a estos testigos hablando acerca del arrepentimiento, porque este arrepentimiento les causa incomodidad. Todo aquel que vive en pecado le causa incomodidad, que se le hable de que tiene que dejar de hacer todas esas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y esta humanidad que está en estos tiempos les causa un tormento. Es decir, les causa una gran angustia no querer dejar el pecado, porque ellos quieren seguir muertos espiritualmente. Porque el mensaje de estos testigos es un mensaje de arrepentimiento, de que se alejen del pecado, de que cambien sus vidas a través de Cristo. Pero estas personas están cegadas espiritualmente hasta el punto de que van a estar felices porque estos dos testigos están muertos y ya no los va a molestar, ya no les va a incomodar, ya no van a decir, ¿por qué tenemos que escuchar a estos testigos? ¿Por qué tenemos que hacer lo que ellos dicen? Yo quiero vivir mi vida, yo quiero disfrutar de mi vida.
Y muchas veces nosotros somos reprendidos también con la palabra de Dios. Pero nosotros ya como hijos de Dios debemos de ser obedientes a los estatutos y a los mandamientos de Dios, y debemos de cambiar nuestras vidas en aquellos aspectos que estamos haciendo mal. ¿Cómo sé cuáles son esos aspectos que estoy haciendo yo mal? Pues a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, por eso tenemos nosotros lecturas que debemos de seguirlo todos los días para poder aprender, para poder conocer la palabra de Dios. Pero fíjate cuál es el grado de esa ceguera espiritual, de ese orgullo, de esa necesidad de pecado, que aun cuando Dios les brinda la misericordia y les da una oportunidad de que se arrepientan, no la aceptan, no la toman, sino al contrario, se gozan, se alegran, envían regalos unos a otros, porque estos dos testigos que hablan acerca del arrepentimiento ya han muerto. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Fíjate, después de 3 días y medio, estas personas estaban celebrando: sí, los testigos ya están muertos, ya no nos van a hablar en contra de nosotros, ya no nos van a decir que nuestras acciones están malas. Pero pasando 3 días y medio, entró el espíritu de vida enviado por Dios. Aunque parece que Dios abandonó a estos dos testigos, y por eso la bestia tuvo el poder, tuvo la autoridad de hacerles frente, de hacerles guerra, de derrotarlos y quitarles la vida. Este es el propósito de Dios. Dios siempre guardó a estos dos testigos. Entró el espíritu de vida enviado por Dios, porque todo es parte de la perfecta voluntad de Dios, todo es parte del propósito perfecto de Dios. Y aunque muchas veces no podemos entender, pero debemos de creer, debemos de ser fieles y confiar en el propósito perfecto de Dios en nuestras vidas. Yo en esta noche quiero invitarte a que no importa cuál es tu estado, cuál es tu circunstancia, qué problemas tienes, qué enfermedades tienes, yo te invito a que confíes en el propósito de Dios que hay en tu vida. Van a venir momentos difíciles, momentos duros, pero nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, estamos bajo el propósito, bajo la autoridad de Dios. Aunque parece que vamos a ser derrotados, aunque parece que vamos a estar perdidos, hay que aprender a confiar en Dios, pues Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Así como estos dos testigos fueron levantados, fueron resucitados, cuando esta humanidad pensó haber ganado, pensó haber tenido una gran victoria sobre estos dos testigos, la realidad es que el propósito de Dios es mayor. Y dice en este versículo 11 que cayó gran temor sobre aquellos que vieron esta acción, sobre aquellos que vieron ver resucitar a estos dos testigos. Versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Fíjate la importancia de este versículo, porque esos enemigos que conspiraron contra ellos, que querían hacerles daño, que querían matarlos, y que en la bestia encontraron esa autoridad y esa fuerza para lograr hacerle daño a los profetas y para poder matar a los profetas, van a ser avergonzados, porque ellos creyeron haber ganado, pero la realidad es que no. Dios los levantó de entre los muertos y los llamó al cielo, y estos enemigos lo vieron, y esos enemigos fueron avergonzados y van a ser avergonzados todos aquellos que celebraban la muerte de estos testigos. Versículo 13: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjate qué propósito mayor hay con respecto a que Dios resucitara a estos dos testigos y los llamara a su presencia. Dice que hubo un gran terremoto, y que
la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron 7,000 hombres. Pero fíjate lo interesante, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios de los cielos. Una vez más Dios está tocando los corazones de estas personas, y una vez más la misericordia de Dios se muestra sobre estas personas y les da una oportunidad de poder ser salvos. Pues si tenían un corazón duro, pues si tenían un corazón apartado completamente de Dios, de no querer saber nada de Dios, con esta acción, con este acontecimiento, se atemorizan, empieza a surgir en sus corazones algo, un arrepentimiento, y dieron gloria a Dios de los cielos. No significa que fueron o que son salvos, pero sí significa que Dios les está brindando una oportunidad más para poder buscar la salvación. Y más adelante vamos a ver que toda aquella persona que quiera ser salva no tiene que marcarse por la bestia, no tiene que seguir al anticristo, no tiene que hacer la voluntad de Satanás, sino tiene que reservarse y por cuanto se reserve y por cuanto se aleje de la autoridad, del poder del anticristo, el anticristo va a decir: si no te marcas no vas a poder comer, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello, y si no te marcas tú eres mi enemigo. Y entonces aquellos que quieran ser salvos van a tener que sufrir esa tribulación que se nos habla en Daniel de parte del anticristo hacia todas aquellas personas que se han dado cuenta que a través de todo lo que hemos visto han estado por el mal camino y ahora quieren ser salvos. Pero esa salvación van a tener que demostrarlas con obras, esa salvación van a tener que demostrarlas con un arrepentimiento verdadero. Por eso es la importancia, y podemos ver cómo al enviar a los 2 testigos no solamente era testificar, sino también levantarlos de los muertos, para que esta gente incrédula, esta gente llena de pecado, se convierta y tenga esa oportunidad de ser salvo, para que tengan una convicción en Dios y en Cristo. Último versículo de este libro, de este capítulo, nos dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. A partir del siguiente miércoles empezamos con el estudio de la 7ª trompeta, y te recuerdo, de la 7ª trompeta salen 7 copas de ira, y vemos que a lo largo de todo el estudio de Apocalipsis y a partir del capítulo 6, cuando se nos habla del primer sello, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, séptimo sello. El séptimo sello se divide en 7 trompetas: primer trompeta, segunda trompeta, tercer trompeta, cuarta trompeta, quinta trompeta, sexta trompeta, séptima trompeta, y de ahí se divide en 7 copas de ira. Y todo este proceso que está sucediendo en Apocalipsis, podemos ver que el desastre a la humanidad, la ira de Dios se va intensificando sobre la humanidad, una humanidad que rechazó ser salva, una humanidad que vive en pecado. Pero durante ese periodo de la ira de Dios podemos ver que también hay misericordia. Pues te lo recuerdo una vez más: Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Entonces es interesante poder ver que Dios aún en este tiempo está brindando la oportunidad de esa misericordia y de que puedan ser salvos. Y este ángel nos dice que el segundo ay pasó. ¿Qué es el ay? Te recuerdo, es el lamento, porque el tercer ay va a ser lamento todavía peor para la humanidad que no quiera arrepentirse. Entonces, qué bueno que puedes estar con nosotros en este estudio. Espero que lo que hayamos visto haya sido interesante, puedas tú analizarlo, puedas estudiarlo, y vamos a seguir estudiando el libro de Revelaciones el próximo miércoles. Qué bueno que puedes estar conmigo, y te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar por la palabra en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias por esta oportunidad que tú nos permites de poder estar, Señor, conectados contigo, Señor, y con mis hermanos, estudiando el libro de Revelaciones. Danos sabiduría, danos entendimiento, para que podamos, Señor, aprender y ser llenos de tu conocimiento y poder crecer espiritualmente, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, en el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre.
Amén.